Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. Antes que nada, muchas gracias por atender a nuestro llamado para esta conversación, fiscal. Gracias. Ricardo, esta es tu casa. Muchas gracias. Fiscal, entiendo que has recorrido ya 2 veces todo el país. Así es. ¿Qué has detectado? ¿Cómo está el ambiente electoral para el próximo 1 de julio? ¿Te alarma, te agobia o sientes que la situación está bajo control? Hemos hecho, digamos, 2 recorridos. El primero fue para trabajar en temas de prevención del delito, programas muy focalizados, muy especializados, sobre todo para grupos vulnerables y haciendo conciencia pública en el sector prácticamente estatal y municipal de no utilizar recursos públicos para favorecer partidos políticos y candidatos. Y la segunda vuelta tiene que ver con la organización y el despliegue que va a realizar FEPADE el día de la jornada electoral. Es decir, a la fecha vemos un ambiente, digamos, en el cual los estados y las entidades federativas tienen muy claro la responsabilidad del proceso electoral. Vemos buenos hechos que están ya prácticamente recepcionando y esperando el día de la elección. Y de hecho lo que yo te podría decir es que para FEPADE están las condiciones óptimas para desarrollar el proceso electoral. Sobre todo lo que nos interesa es en paz social, que el ciudadano pueda llegar a la urna y evitar cualquier tipo de conflictividad que pueda afectarnos a todos en nuestro conjunto. Antes de llegar al 1 de julio, en este lapso has tenido quejas de irregularidades, de posibilidades de compra de voto, coacción del voto, o probablemente también de actividades de gobiernos de los diferentes niveles que propendan a favorecer a uno u otro partido o candidato. Sí, hemos recibido desde que inició el proceso electoral 1,600 denuncias. De estas, pues prácticamente muchas tienen que ver con el tema del uso irregular de la credencial de elector, pero focalizadas al proceso electoral son temas primordiales. 1, uso de recursos públicos, condicionamiento de programas sociales y en algunos momentos se está presentando el fenómeno que conocemos como compra del voto. ¿De qué manera la FEPADE puede actuar? ¿Qué tantos dientes tiene para evitar estas coacciones? FEPADE tiene un nuevo marco normativo. Quiero comentarte a ti y a todo el auditorio que tenemos más de 200 tipos penales. No es un tema de leyes, existen. La institución está preparada, está desarrollando investigaciones de una manera muy rápida, muy precisa. De hecho, el tema que nos denunció el Instituto Nacional Electoral por las firmas falsas de candidatos independientes, ya logramos judicializar 2, admitieron la pena. El juez les puso una sanción prácticamente menor que nosotros ahora la estamos apelando, pero todas las denuncias que están presentando las estamos atendiendo y muchas de ellas, el tener un efecto de reacción rápida te permite inhibir algún tipo de fenómeno que pueda afectar el proceso. Ahora que los mencionas, en el caso de Margarita Zavala, ¿estaban pendientes investigaciones por uso indebido de credenciales durante su proceso de registro? El INE hizo 3 procesos diferentes de denuncia, uno de candidatos independientes, otro de senadores y otro de presidente de la República. Y en esos estamos trabajando actualmente. Hay millones de firmas que hay que procesar, estamos recibiendo las evidencias respectivas y ya tenemos un avance importante en la materia. Y en el caso del Bronco, ¿todavía se están investigando irregularidades y podría caerse su candidatura en caso de probarse? Hemos comentado que este es un proceso de carácter permanente, una investigación de carácter criminal lleva el tiempo necesario de las pruebas que presenta la víctima o el denunciante. Estamos, digamos, en operación de esa investigación. Son 2 vías paralelas. Hemos comentado quién sube y quién baja una boleta electoral. Inicialmente es el INE y en una segunda instancia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. FEPADE lo que hace en caso de encontrar delitos electorales es sancionar al individuo. Ahora, ¿de qué manera también la FEPADE puede operar para que funcionarios públicos de algún modo quieran incidir en el voto, ya sea recomendando a sus empleados en las entidades públicas o de algún otro modo con apoyos abiertos o encubiertos a candidatos y partidos? Hemos hecho una campaña nacional de lo que llamamos blindaje electoral,
De hecho, en el gobierno federal, las 215 unidades administrativas están obligadas en una guía de gobierno abierto a hacer acciones específicas. Todos tienen que hacer un curso, hay acciones de sensibilización, hay recordatorios, y el funcionario público que en algún momento utilice sus recursos públicos para favorecer a partido político candidato o presione, digamos, a las personas que son sus subordinadas, puede cometer un delito electoral, y nosotros lo que queremos es que la ciudadanía los denuncie. Nosotros hicimos nuestra parte, una campaña muy intensa de prevención del delito, saben lo que pueden y saben lo que no pueden hacer, y ahora lo que procede es que cumplan la ley. En el caso de los empresarios, es bien sabido que en elecciones anteriores, concretamente aquella campaña contra López Obrador de que es un peligro para México, financiada por empresarios particulares, tuvieron una incidencia de algún modo, no sabemos hasta qué proporción, en el resultado, por lo menos pretendieron hacerlo con mayor o menor éxito según se vea. Ahora recientemente hemos tenido también casos de campañas pagadas por empresarios, independientemente de qué candidato se trate. ¿De qué manera la FEPADE puede contribuir también a que los empresarios no pretendan, mediante campañas, mediante órdenes a sus empleados, incidir en el resultado de la elección? Pues mira, hay tipos penales que sancionan el financiamiento irregular o hacer gasto indebido durante las campañas electorales. Todo ingreso y todo gasto de un candidato tiene que documentarse, tiene que tener una cuenta, tiene que tener una contabilidad, tienen un mecanismo que el INE está permanentemente fiscalizando, y en caso de encontrar ese tipo de irregularidades, nos las denuncian a nosotros y las tendremos que investigar. Ahora, ¿podemos estar seguros los mexicanos de que toda esta situación se va a mantener en términos que garanticen, como tú bien anticipabas, la paz social para el proceso electoral que se anticipa, generalmente suele ocurrirse, se hace más intenso en las semanas previas a la elección? Mira, es una muy buena pregunta la tuya. Socialmente se tiene la impresión que el responsable de organizar una buena elección son las autoridades electorales, y eso no es así. Tenemos que todos participar. En primer lugar, los gobiernos, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, que tienen que garantizar la gobernabilidad, la paz social, que el día de la elección lo que prive es en un momento dado que el ciudadano pueda salir sin ningún impedimento a las urnas. Las autoridades electorales que tendrán que organizar una buena elección, los partidos políticos y los candidatos es muy importante. No es el momento de generar discursos o mensajes de altas estridencias, ni tampoco hacer apología a algún tipo de tema que pueda complejizar el proceso electoral. Y finalmente los ciudadanos, que ellos también tienen que emitir su voto racional. ¿Qué estamos observando? Que las pasiones electorales en algunos lugares aumentan, sobre todo en algunas localidades donde la disputa del poder tiene un sentido que, pues, de cierta manera nosotros estamos atendiendo para evitar cualquier tipo de conflicto que genere violencia. Ahora, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando, a los ciudadanos en general? ¿Qué confianza podemos tener en los gobiernos, o qué podemos exigirle a los gobiernos, y qué confianza podemos tener en las autoridades electorales? Fundamentalmente hablamos de tres: el INE, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal también en este mismo ámbito, y la FEPADE a tu cargo. Por una parte, el ciudadano debe tener total confianza que el árbitro electoral va a actuar con total imparcialidad. Esto es un tema sumamente importante. La organización de las elecciones en México es un tema que está totalmente resuelto, y el mexicano podrá llegar a votar en la urna. En segundo, pues los gobiernos también tienen que mantener ese ámbito de imparcialidad y de neutralidad durante la campaña política. Creo que eso es importante. Y tercero, el ciudadano, la invitación es que participe el día de la jornada electoral. ¿Por qué? ¿Por qué debiéramos participar? ¿Por qué debiéramos confiar en que nuestro voto va a contar, y va a contar bien, finalmente, fiscal? Bueno, hay unas corrientes que yo apoyo sobre el voto útil. Es necesario que el ciudadano se manifieste. Un acto importante de la democracia representativa es poder elegir
a qué personas quieren que nos gobiernen. El hecho de los gobiernos a futuro y de la forma como se gobierne, inicialmente es responsabilidad ciudadana. De ellos depende. Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, gracias por tu confianza en este espacio y gracias también por que se queda abierto y sabemos que podemos contar con una comunicación fluida contigo y la FEPADE. Por supuesto que sí, sabes bien que esta es tu casa, además ya tenemos muchos años de conocernos. Gracias, hemos tenido el honor de trabajar juntos en algunas de estas tareas en pro de la democracia. Gracias, fiscal, te aprecio mucho tus palabras. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero lo que más aprecio sobre todo, su confianza en este espacio. Gracias de nuevo, fiscal, y yo los invito a que nos acompañen la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.